Muy complacido y muy contento de poder llevar adelante esta pequeña exposición que pretende reconstruir elementos que surgen a medida que uno va generando lectura de documentos, de libros, como estos, precisamente uno de los libros que, si bien ha sido agotada una edición como la de Marco Beyersdorf sobre el drama ritual en los Andes bolivianos, es muy poco conocido, ¿no? Y además que no ha generado la repercusión importante que debía generarse en nuestro medio, tomando en cuenta que hay mucho todavía que escribir sobre el tema del carnaval, ¿no? Mi hermano Mauricio ha trabajado también en esta publicación de la revista Historias de Oruro, que también la tenemos a disposición, y ha esposado y ha peregrinado elementos para comprender mejor el desarrollo histórico de esta danza a lo largo del tiempo, ¿no? Desde un periodo que podíamos referirnos al periodo de la colonia, ¿no? Y los incas, que son los conjuntos más antiguos del carnaval de Oruro, provienen de la representación de relatos que han sido parte de dramatizaciones para servir de instrumentos de divulgación, de comunicación. ¿Qué nos da a entender esto? De que terminada la revuelta del 10 de febrero de 1781 y todo la influencia que generó Tupac Amaru y toda la visión desde lo que ahora es Perú y toda la visión insurgente que planteó en todo este territorio. Entonces, una vez aplacada esta ira popular, esta ira indígena, esta ira mestiza y criolla que al final restituye el estado normal de cosas, genera la necesidad de replantear y de poner en vigencia estos dramas para generar en los habitantes una normalización del estado de cosas, donde ya el vencido, en este caso, se han ido aplacando los vencidos, que serían en el caso los insurgentes, los rebeldes, y era necesario que se desarrolle esta dramatización sobre, por ejemplo, la muerte de Atahualpa, donde al final terminaba vencido y que no podía nuevamente surgir. Al rendirse los comuneros insurgentes, el clero doctrinero, hablamos de la iglesia, facilitará la puesta en escena del dominio invasor europeo sobre la población andina. ¿Para qué? Para persuadir y encauzar a la comunidad que vuelva al estado anterior. Más después de toda esa época, estamos hablando de 1785 aproximadamente, según los testimonios y las investigaciones que hace Marco Beyersdorf, este es Oruro. Los linderos de Chayacoyo llegaban hasta lo que actualmente vendría a ser la calle Santa Bárbara y el Cerro San Felipe. Entonces era en este lugar donde se había consolidado luego el Hospital San Juan de Dios. Había un espacio donde se hacían representaciones de dramáticas, representaciones de relato y otros. Y ahí se comenta que ya los religiosos del Pedro de Oruro, más en coordinación con los de Chayacoyo, habían llevado adelante la escenificación de este relato de la muerte de Atahualpa y otras que habían sido aprobadas por el pueblo durante ese tiempo. En Oruro existen 3 guiones que, de acuerdo al texto de Beyersdorf, vamos a mencionarles. Uno, los actos de la comparsa de los incas, entrada del cautivo, donde el cristiano es capturado por el rey turco, Crucero de Belén. Este es un relato, un guión que ha sido recuperado en el año 52 y que genera precisamente un relato donde el rey turco genera un diálogo con un cautivo cristiano y bueno, un vasallo que le pide que sea el emisario para que le vaya a preguntar una serie de cosas. Y allí el cristiano va dando elementos cuáles son los valores del cristianismo y por qué más bien ellos deberían convertirse a la religión católica y todo eso. ¿Qué personajes intervienen? Entre ellos vamos a ir advirtiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los contextos y de los lugares donde se van a representar. Atahualpa, ¿no? Con la muerte de Atahualpa, de este rey inca que al final muere en el encuentro cuando se genera con Francisco Pizarro. También intervienen acá, quien está, es Manco Cápac Mamaogio. Manco Cápac, por parte de este séquito que sigue al Inca Huáscar, el hermano de Atahualpa. 12 incas de la dinastía, o 14 incas, 15 yustas, o las mamaconas que también son parte integrantes del conjunto. Ahora vamos a ver un poco el desarrollo
gráfico, fotográfico, la historia de esta danza en particular. Estas vienen a ser las fotos más antiguas conocidas, provienen del fondo de Marcelo Toledo. Y aquí vamos a advertir, acá están la representación de los personajes de la danza de los incas o del relato de los incas. Tenemos aquí Corichambi, que vamos a escribir un poco los elementos, que es el cetro de mando de Atahualpa y que representa unos símbolos más importantes del poder, ¿no? Ahí está la ñusta con una indumentaria, una especie de axu, una especie de digia, y otros que ya van a estar muy semejantes a lo que representaría en este caso la pollera, ojo que es el antecedente ya de la pollera con el lazo. Y acá tenemos ya los personajes como el rey turco, los soldados españoles, dependiendo incluso la época, ¿no? Puede ser Francisco Almagro, en este caso los soldados españoles, hay los personajes de los diablos que están interviniendo. Esta es una fotografía tomada en los extramuros de la ciudad de Oruro. Aquí está el arcángel, que también va a intervenir en el relato del rey turco, porque va a ser el que va a generar la salvación de ese cautivo y va a extirpar a Lucifer y al diablo y lo va a restituir a la vida, a la salvación. Acá otra imagen, ya está evocada en un soldado, en un personaje militar, pero que tiene la usanza de militar del siglo XIX, no tanto de la época de la conquista, que eran con la armadura, con los cascos como conocemos, ¿no? Este es en Sorazora en 1900, es para la Virgen Carmen. No se la menciona en los libros como el de Beyersdorf, de Vinci. Sí tenía una presencia importante, se desarrollaba también la representación del relato de la muerte de Atahualpa, y aquí están los personajes también que están interviniendo. Y aquí vemos de manera muy particular este Corichambi, que está utilizado por el personaje de Atahualpa, y además tiene los símbolos del sol y la luna. Estas son las fotos más antiguas que se cuentan. Aquí tenemos a Ciudadano Inca, Atahualpa, o aquí otro también, que con un inventario muy antiguo, en 1907, acompañados de los diablos, en la localidad de Sorazora. Son las fotografías más antiguas que se encuentran, ¿no? Y también en una de las festividades vemos las capas, ¿no?, bordadas con filigramas de plata, y este tipo de coronas de 3 puntas, ¿no?, que también va a ser característico. Esta es una postal publicada en una serie de 1910, donde intervienen además los diablos. Aquí vemos los incas, ¿no? Nuevamente que tiene una corona mucho más grande, presentada a Atahualpa. En 1927 podemos un poco mencionar elementos característicos de la inventario, ¿no? Mascaipache decía Callara, que es el nombre de la corona real, ¿verdad? Y Corichambi es un tipo que debe ser el cetro, ¿no?, que tiene los elementos que, si los comparamos también con otros que se hacen en la representación, 1939, también vertimos acá los incas, la confusión de ese atuendo tan característico con símbolos que tienen que ver con el sol, con la luna, filigramas y elementos florales que van a ser también los incas. En 1944 lo propio, aquí vemos también a las ñustas, obviamente también hay personas mayores que después ya de la presencia. Estas son unas imágenes muy interesantes y muy bonitas porque muestra el ascenso del conjunto de los hijos del sol en 1955 hacia el templo del Socavón, ¿no?, luciendo sus capas negras, ¿no?, los incas, y muestran ese ascenso hasta llegar al santuario de la Virgen. 1969 ya es la representación también del relato al lunes del carnaval, y todavía, ¿no?, vemos mucha secuencia, mucha continuidad con los trajes antiguos, ¿no? En el caso de las ñustas, una cantidad de monedas, tanto en el pecho como en la